Continuando con el módulo 5, tenemos generalidades. En el 5.1, cuando se encuentren productos de origen nacional o extranjero para los cuales existan normas oficiales mexicanas y que formen parte de la instalación de aprovechamiento, estos deberán cumplir con los que correspondan. Bueno, hay de otra, ¿no? Que esté aprobado para gas. En caso de no existir norma para algún producto, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Eh, Casi todo ya está listo para que se utilice en gas, ¿no? Pero si llega a haber algún producto que tú necesites, que necesites colocar, solamente que no esté seguro, revisa que cumpla con alguna de estas normas, ¿no? Es muy importante, porque en el caso de algún incidente, sobre eso se van a ir primero. El 5.2. Cuando una instalación de un solo usuario esté constituida por secciones destinadas a diferentes usos, la clasificación de la instalación será la de la clase más exigente dentro de las que a sus secciones correspondan. El grado de exigencia se tendrá de menor a mayor en el orden alfabético de la clasificación del punto 4 de esta norma. Obviamente la clase D es la más alta. Entonces podemos tener clase D y clase C. O sea, no podemos clasificar el edificio como clase C porque la cocina es clase C. No, es clase D y tiene una sección de clase C. O sea, no hay que hacer trampa en eso. El 5.3 nos dice que las instalaciones de las clases A, A1 y C, que son básicamente las en las que se hace comida, además las clases B y B1, básicamente también donde se hace comida, pero para vender. Con capacidad de almacenamiento de 5,000 litros o menores, es decir, que tengan un tanque de almacenamiento de 5,000 litros o menores, el de tu casa va a ser mucho menor, ¿no? Deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados, sin escala, a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente. Deben contar con un diagrama isométrico. El isométrico es en una hoja en ángulos de 30 grados, dibujas cómo van las tuberías. No necesitas saber escala, solamente proyectar. Esta línea va de aquí a aquí y mide tantos metros y es de tal diámetro. Y por aquí, y bueno, sí, ¿a dónde van las tuberías? ¿No? A 30 grados, sin escala y a línea sencilla. Y el informe debe contener de los incisos A al M, que son nombre del usuario, fácil, y domicilio de instalación indicando calle y número, fácil, manzana y lote, en dado caso que sea como en un ejido o en el valle, ¿no? Código postal, delegación o municipio, ciudad y estado. Todo fácil, ¿no? Son los datos del cliente, ¿no? En el caso de las instalaciones de varios usuarios, el nombre del usuario en particular. Estamos hablando de un restaurante dentro de un centro comercial, los particulares de ese restaurante. O si es un departamento, el particular de ese departamento. El inciso B es la localización de los recipientes y clase de instalación. En un dibujo o descripción de dónde deben estar los recipientes y cómo estás clasificando la instalación. El inciso C es la capacidad de los recipientes. El inciso D es la capacidad y presión de servicio nominal del o los reguladores de presión que se utilicen. El E es la descripción técnica y de las características del sistema de alta presión regulada, si es que existe. O sea, el E puede ser que esté o no esté. El F es características de los accesorios de medición, control y seguridad de instalación. El G son las características de las tuberías de llenado, de vapor, de servicio, etcétera, con indicación de diámetros y longitud de tuberías. Me detengo ahorita en el G porque sí es muy importante que ustedes, si están aprendiendo a diseñar o a revisar o lo que sea de gas natural, de gas LP, perdón, es muy importante, la norma te pide que estén las dimensiones de los tramos de tubería, ¿no? Tienes que ponerle la dimensión, cuánto mide y el diámetro que es, ¿no? También se le va a pedir el flujo, nodos de cálculo, etcétera, pero lo importante siempre, siempre, siempre
la longitud en metros y el diámetro en sistema métrico también. El H, datos de las tuberías visibles, ocultas en muros o subterráneas, en dado caso de que haya oculto, indicar por dónde van, ¿no? El I, en caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial, indicarlo, su portería. El J, características de los aparatos de consumo, es decir, tipo, gasto y localización. K, resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión. Se nos pide justificar los diámetros, que sean los diámetros correctos. Y aparte, ahí también interviene el hecho de que, no sé, tú dices, ay, por experiencia le ponemos un diámetro de 1 pulgada, pero sabemos que 1 pulgada es suficiente para conducir el gas hasta ese punto. No lo sabemos, tienes que comprobarlo mediante un cálculo de caída de presión. Tal vez ocupes 1,5, 1, 3/4, no sé, pero necesitas justificar los diámetros que estás colocando, ¿no? Y el justificar se refiere a que las tuberías manejen el volumen de gas que necesita el equipo para poder llegar, y también justificar la caída de presión que vas a tener en las tuberías para entender o saber qué presión ocupas en el punto de consumo. El L, simbología utilizada. Ese es de ley, ¿eh? En todas las ingenierías que vayas a hacer, debe haber simbología. ¿Qué representa esta línea? ¿Qué representa este círculo? ¿Qué representa esto que estoy viendo, ¿no? Eso siempre es importantísimo tenerlo en un diagrama, ¿no? O en un plano. Y el M es nombre y firma del ingeniero que proyecte, con su número de cédula profesional, adjuntando la copia de la misma. Entonces tenemos que, la persona que te haga este informe necesita tener todo eso. Si se dan cuenta, no te está diciendo una ingeniería, te está diciendo un informe que contenga todo esto. Pudiera ser un Word, pero sería mucho mejor si fuera una ingeniería. ¿Por qué? Porque la ingeniería ya va al punto, ¿no? Al detalle, qué es lo que ocupas, ¿sí? Y también te da el diagrama y por los planos, ¿no? De construcción, así tú ya nada más ten a que va a construir, así quiero que lo instales. Ahorita vamos a ver el siguiente punto, ¿no? Ahorita nada más hablamos de las clases A 1C y las B y B1 con tanques estacionarios de 5,000 litros o menos. El siguiente es el 5.4, que nos dice que son las instalaciones clase D, además de las clases B y D1, que sobrepasen una capacidad de almacenamiento de 5,000 litros. Deben contar con un proyecto. Ahí sí ya nos está diciendo un proyecto, es decir, planos y memoria técnica descriptiva. Si se fijan, ¿por qué les decía de 5,000 y menores en el anterior? Porque estaba manejando la clasificación B y la B1. La B y la B, en la A y la A1, vamos a decir, por ejemplo, va a ser muy difícil que tengas un tanque de 5,000 litros, mayor de 5,000 litros. Si estamos hablando de un tanque de 5,000, mayor de 5,000 litros, es muy probable que sea otra clasificación. Entonces hay que revisar qué es lo que estamos poniendo, ¿no? Pero ya, si ya tenemos una clasificación B y B1 o D, estamos con un tanque mayor a 5,000 litros, pues podríamos estar diciendo que es un restaurante muy grande, que ocupa mucho gas, o es un conjunto de restaurantes que se ocupa mucho gas. Entonces necesitamos ya un proyecto. Igual para la clasificación D, no hay de otra, ocupamos un proyecto, ¿no? Y el 5.41 nos dice que los planos deben contener lo siguiente. Ahorita lo vamos a ver. Y el 5.42 dice que la memoria técnico descriptiva debe contener lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver qué debe contener cada uno. El 5.41 nos dice que los planos deben contener la clase de instalación. ¿Qué clase? ¿Qué clasificación estás utilizando? El nombre y ubicación de la empresa en caso de que aplique. Lo mismo que el anterior. Clase, nombre del propietario, ubicación del inmueble. El C es el croquis de localización de la industria, sin escala en caso de que aplique. ¿En dónde está ubicado conforme a algo más grande? El D es un plano en planta,
a escala, indicando la localización y capacidad de los recipientes, vaporizadores, aparatos de consumo, equipos contra incendio, tendido de tuberías y además, en su caso, los recipientes de combustible sustituto. Ya nos está pidiendo más detalle, ¿no? Mucho, mucho más detalle de la instalación de gas. Eso hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? El E es un diagrama isométrico de la instalación sin escala, que incluye recipientes, tuberías y accesorios, aparatos de consumo y longitud de la tubería por tramo. Ojo, por tramo. Nos ha tocado ver instalaciones donde no tienen la longitud por tramo. Es decir, un tramo, luego otro, luego otro, luego otro, donde tengas entre codos, entre T's, entre válvulas, poner la longitud por tramo, ¿no? La simbología utilizada de cajón. El nombre y firma del ingeniero que proyecte, con su número de cédula profesional, adjuntando copia de la misma. Aquí no hay de otra, ¿no? En el anterior y en este, lo está diciendo que el diseño, los cálculos tienen que ser por un ingeniero, que sea proyectista y que tenga su cédula profesional. Ahí sí, no, ahora sí que no hay de otra, ¿no? Y de preferencia que sea un ingeniero mecánico. Digo, no sé, yo no, yo no, bueno, es decir, un ingeniero electricista no debería poder, no debería tener, no debería firmar unos planos de gas, porque es otro tipo de ingeniería. Un ingeniero en computación tampoco. Un ingeniero industrial, pues yo diría que tampoco. Un ingeniero civil, bueno, sí. Un ingeniero mecánico, pues llevan clases similares, ¿no? Pero más sobre el ingeniero mecánico. Y te lo platico porque yo soy ingeniero mecánico. Entonces, vemos todo eso que se pide aquí de distribución de gas, de distribución de fluidos, manejo de fluidos, caídas de presión, etcétera, es lo que se ve en esta carrera, ¿no? Por eso yo recomendaría que fuera ingeniero mecánico, pero si cumple con el perfil o ha estudiado para eso, pues, pues que se someta a revisión, ¿no? No te voy a decir que sí, que se evalúe en su momento, ¿no? El 5.4.2, que es la memoria técnica descriptiva, debe contener la clase de la instalación, nombre de la empresa en caso de que aplique, ubicación de la empresa en caso de que aplique, tipo de industria o comercio, uso de gas LP, o sea, para qué se va a destinar el gas LP. Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías. Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar, indicando sus accesorios, zonas de protección, distancias de acuerdo a esta norma, que vamos a ver más adelante, capacidad de vaporización de los recipientes, iguales datos para el vaporizador si se proyecta su uso. Ahorita nos está diciendo qué es lo que debe contener. Ya los puntos siguientes de la norma nos van a decir cómo hacerlo. Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador, si se ocupa. Cálculo de la vaporización que proporcione él o los recipientes. Presión de salida y capacidad de los reguladores, así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo. Descripción de los aparatos de consumo, tipo y gasto. Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de gas LP. Descripción del equipo contra incendio proyectado y, en su caso, cálculo del mismo. Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente al gas LP. Simbología utilizada. Y nombre y firma del ingeniero que proyecte con su número de cédula profesional, adjuntando copia de la misma. Si entregas planos, firmados. Si entregas cálculos, firmados. Si entregas informe, firmados. Si entregas memoria técnica descriptiva, firmados, no hay otra, ¿no? Lo que te pide la norma. El 5.5 nos habla de que las nuevas instalaciones de aprovechamiento de gas LP que sean distintas a la clase A, tu casa, deben contar con un dictamen de una unidad de verificación en materia de gas LP, acreditada y aprobada en esta norma. O sea, si tú cambias una tubería, pones una tubería en tu instalación de gas de tu casa, no ocupas un dictamen. Pero si ya se va más allá de la clase A, entonces ya ocupa un dictamen.
Estamos hablando de la clase A1, de la clase B, B1, de la C y de la D. Se ocupa para todo esto, lo que ya vimos, la cocina de un restaurante, el aprovechamiento de gas en el edificio, la cocina de una empresa y las clases A1, las clases B1. ¿No? Todos ellos ocupan un dictamen de, de inicio de operación o de cambio. ¿No? Es decir, se debe contactar a una unidad de inspección para que avale o apruebe, ¿no? la instalación. Y pues como comercial, CH4, Consultoría y Verificación Especializada, es unidad de inspección de materia de gas LP, de acuerdo a la NOM 004 SDG 2004. Entonces estamos para servirles en la ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California y en todo México, si así se requiere. El 5.6 nos dice que si la instalación se modifica, se tendrá que efectuar otro dictamen que avale que las modificaciones realizadas cumplen con esta norma. Si tú ya tienes un dictamen de tu restaurante, tu clasificación B o B1, y decides agregar o ampliar tu cocina, entonces metes más tubería, cortas, pones tubería, expandes tu cocina, ocupas otro dictamen. O sea, no importa si tú hiciste tu dictamen en enero y la ampliación la hiciste en mayo, dices, no, pues ya tengo mi dictamen del año, ¿no? Pues ya me lo hicieron, no, pues le metiste mano, tienes que volver a tramitar otro dictamen. Si se dan cuenta de que lo hiciste y no hiciste el dictamen, puedes tener una situación ahí. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la tubería que está de color oscuro, que ya está sucia, corroída, es la existente, y la amarilla es la ampliación. Si se fijan, en este punto hicieron la conexión de la ampliación, sacaron un tubo hacia arriba y luego otro tubo que se mete aquí esta parte de una cocina. ¿No? Este es un restaurante. Ojo, este es un restaurante en una casa. Dirías, no, pues es una cocina en una casa, es una clase A. No, no, ya tienes una cocina de un restaurante adentro, ya no es clase A. La clasificación es diferente. También necesita un dictamen. El 5.7 nos dice que las instalaciones industriales clase D deben contar con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, así como con un formato de libro bitácora donde se registren estos mantenimientos. Cuando ya estamos hablando de una clase D, estamos hablando de una industria. La industria tiene su departamento de mantenimiento y el departamento de mantenimiento tiene que tener una bitácora donde donde realicen un programa de mantenimiento a las instalaciones. ¿Y qué es el mantenimiento? Verificar que tu instalación esté en las condiciones para operar. Es decir, no tener nada corroído, mantener siempre visibles, pintadas las tuberías, etcétera. De tal manera que no pueda ocurrir un accidente por alguna falla en la instalación. Si se requiere eso, pues se requiere el programa de mantenimiento, se requiere una bitácora donde anoten todo y bueno, eso sería todo en el módulo 5. Continuamos con el módulo 6.